ese limitante, por ejemplo, con respecto a las imágenes de astronomía, permitió precisamente que los mismos aficionados fueran evolucionando. Gracias a ello, por ejemplo, sabemos que los grandes observatorios tienen ahora obviamente cada vez la mejor tecnología. Sin embargo, ya hacia nivel del aficionado existen muy buenas calidades de instrumentación. Entonces, eso es, digámoslo así, algo que ha mejorado la competitividad, inclusive la consecución de datos a nivel mundial de todo el mundo, ¿cierto? Entonces, eso es una parte muy importante. Entonces, cuando hablamos de la cámara de campo profundo del Hubble, por ejemplo, estamos hablando de esta cámara tiene una gran cobertura que se cubre una área extensa del cielo, y es lo que llaman, pues, lo que están mostrando o mencionando acá, por ejemplo, que cubre 144 segundos de arco. Entonces estamos hablando de un poco, sí, más de 2 grados realmente. Entonces eso es bastante, porque si nosotros estamos hablando de una cámara convencional en un telescopio, tenemos un campo normalmente de visión que abarca medio grado, por ejemplo, de cielo. Medio grado es equivalente al tamaño de una luna llena. Entonces en el campo profundo es muy importante esta amplitud que tiene. Bueno. Ahora entonces hacia el año 95, el Hubble, por ejemplo, apuntó a una zona del cielo remota en la Osa Mayor, creo, o bueno, y Fornax, dos zonas, que tenían que ver con una prueba, porque supuestamente no, se han tomado imágenes normales, hablando de términos de horas, de algunas horas, y el telescopio espacial Hubble apuntó a cierta zona y no se veía nada. Entonces, claro, se quería hacer una corroboración de cómo esta expansión de Hubble y con respecto al origen del universo, si esas teorías realmente se basaban o tenían unas bases sólidas. Y digámoslo así, que en este caso, como vemos acá en la diapositiva, hubo una toma de más de 100 horas para lograr una sola imagen, que fue la que finalmente el telescopio espacial Hubble pudo mostrar. Bueno, entonces el Hubble, digámoslo así, que el proyecto como tal empezó, como lo vemos acá, en el año 78, ¿cierto? Finalmente fue puesto en órbita en el año 90 con un transbordador espacial, y el nombre obviamente está en honor a Edwin Hubble, que fue digámoslo así, este gran astrónomo que tuvo un papel muy importante, tanto en el ámbito de la astronomía, como en este caso la cosmología, que fue un aporte importante con la famosa ley de la expansión, digámoslo así, del universo que él planteaba, ¿cierto? La constante de Hubble, que se llamó posteriormente. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, entonces el telescopio espacial Hubble, digámoslo así, que la ventaja que se buscaba con ello en su momento era obviamente evadir las condiciones malas de la atmósfera terrestre. Es inevitable para nosotros desde la Tierra tener una cobertura del cielo. Sin embargo, la atmósfera, así tengamos el mejor lugar sobre la Tierra, la atmósfera juega un papel muy importante, nos cubre un gran rango del espectro, no tanto el visible, sino de otros rangos del espectro electromagnético que no es visible. Por ejemplo, no más cuando nosotros miramos nebulosas, que algunas veces las vemos con pequeños instrumentos, la más famosa de todas, digámoslo así, la nebulosa de Orión, pero hay otras que son galaxias y otros objetos más alejados. En este caso, ese tipo de objetos requieren, digámoslo así, unas condiciones óptimas en cuanto al clima para que puedan ser observables. En este caso, cuando nosotros estamos haciendo observación en tierra, necesitamos recurrir a muchos filtros para que esa atmósfera que tenemos no nos, al menos aprovechar al máximo los pocos fotones que emiten ciertas longitudes de onda. Por ejemplo, el infrarrojo o el hidrógeno alfa, que es esa tonalidad rojiza, más bien el hidrógeno alfa, esa tonalidad rojiza, las nebulosas, está en un rango de los 515 nanómetros, en un rango más amplio. En esa zona el espectro es muy reducido con la atmósfera nuestra. Entonces lo que buscan los telescopios espaciales realmente es eso, evadir toda esa problemática de las condiciones climáticas propias del planeta, obviamente aptas para nuestra vida, supervivencia, pero para el caso de la astronomía observacional y de estudios netamente astrométricos son muy difíciles de hacer. Entonces, claro, aquí como lo vemos también hay un gran limitante, por ejemplo, también en el UV. El UV, pues, aunque es una protección muy alta para nosotros, obviamente, pero el UV es una de las
de las longitudes de onda filtradas por la gran atmósfera. Bueno, entonces la zona a la que apuntó, seleccionó el telescopio, que lo que vemos en la imagen corresponde a la zona de la Osa Mayor, como le mencioné ahora. Hay una zona específica que el telescopio apuntó, el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, apuntó y pudo detectar una gran sorpresa, como sorpresa, una gran cantidad de estrellas, digámoslo así. Entonces, el tamaño realmente de la zona, como les decía ahora, estamos hablando de 2 grados aproximadamente, que es la cámara de campo profundo del Hubble en su momento. Ella ha tenido, en su momento cuando tuvo los servicios espaciales, obviamente fueron mejorados los instrumentos, fueron cada vez agregados otros que les da mayor eficiencia. Sin embargo, recordemos que el Hubble ya está hace años prácticamente hasta donde alcance, logre sobrevivir, porque en este momento no hay misiones de servicio como eran los transbordadores espaciales. Bueno, entonces lo particular aquí es que cuando se observaban, digámoslo así, en esa zona del cielo, realmente nosotros teníamos como una visión de Eben, una cantidad de objetos que inicialmente no eran visibles o prácticamente no eran notorios al momento de apuntar el telescopio en exposiciones cortas de tiempo. Sin embargo, cuando él hizo una exposición tan larga como le mencioné ahora de 100 horas, esto es lo que sorprende al ver allá. Es un campo lleno de galaxias, lo que llamaron el Deep Deep Sky File. Es una imagen de cielo profundo, súper profunda realmente, redundando ahí. Y es que en esa exposición tan larga, el telescopio espacial Hubble pudo detectar estos objetos que en su momento eran invisibles. Y eso se logró precisamente por la instrumentación y la exposición tan larga que logró hacer. Entonces, con esa exposición de esos datos fueron obviamente recuperados y en tierra ya procesados. Es una gran información, bastante información ahí, de modo que se pudo procesar una imagen final, que es esta. Entonces, claro, esta imagen representa un campo de estrellas impresionante, un campo de estrellas y galaxias. Ustedes ven acá, es un cúmulo de galaxias, o sea, mundos aislados como la Vía Láctea, digámoslo así, por decirlo menos. La Vía Láctea, tengámoslo en cuenta también, que es una galaxia muy grande, en el firmamento es una galaxia que con respecto a las demás es una galaxia, no es la típica galaxia, digámoslo así. Hay galaxias más grandes que ella, obviamente, pero la Vía Láctea, por ejemplo, con respecto a Andrómeda, la galaxia Andrómeda M31 de Messier, tiene el doble de tamaño esta galaxia, o sea que aún así, aunque hay muchas galaxias muy grandes, realmente la Vía Láctea hace parte del grupo de galaxias grandes que existen. Bueno, entonces, lo particular de esto es que esto dio pie a que se siguieran teniendo en cuenta otros planteamientos y a afirmar los que habían sobre las teorías cosmológicas del origen del universo como tal. Bueno, entonces, eso es un gran aporte, obviamente, del Hubble. Recordemos también que tenemos, ojalá no se haya más, creo que no se ha puesto más el lanzamiento del telescopio James Webb, que es un gran proyecto. Ese sí que es un telescopio netamente dedicado a este estudio de la cosmología, a ver un poco más allá de lo que alcanzan a ver los telescopios en tierra, los del espacio incluso, porque tiene una gran cantidad de instrumentación dedicada a ver unas ciertas longitudes de onda para ver ese fondo de microondas cuando supuestamente, en teoría salió el Big Bang o la gran explosión, por ejemplo. Bueno, entonces por acá, vamos a mostrar otra imagen, a ir con otra diapositiva. Entonces, ya cuando en este caso las imágenes obviamente nos están reportando viajes en el tiempo mucho más aislados, o sea, estamos viendo imágenes que es como lo más remoto que se ha podido detectar desde un telescopio, en su momento pues el telescopio espacial Hubble, era la imagen más remota. Sin embargo tengamos presente que ahora los telescopios de ESO en Chile, que aunque están en tierra, tienen un gran desarrollo ingenieril con respecto a las mecánicas que se aplican para corregir las anomalías que afectan la atmósfera terrestre. Entonces, obviamente es una alta inversión, pero la gran ventaja reside en que si son telescopios puestos en tierra, pues obviamente el servicio se puede hacer mucho más fácil que un telescopio puesto en el espacio. Es eso a lo que realmente le apuntan y realmente los resultados son asombrosos. O sea, ahí
realmente hay resultados que sinceramente sobrepasan las capacidades que tiene actualmente el telescopio espacial Hubble. Bueno, entonces el D-File cámara del sur, es una cámara puesta también al Hubble posteriormente, y esa cámara realmente, aunque tenía una función específica también, en este caso fue apuntado hacia la constelación del Tucán en el hemisferio sur en el año 98. Esta exposición fue de 10 días, por ejemplo. Esa exposición fue de 10 días. Entonces, en este caso, si esta es la diferencia entre, aquí están, por ejemplo, mostrando un cuásar, uno de las existencias conocidas como cuásar de objetos detectados por el Hubble, en este caso con la cámara sur. La cámara tiene las mismas capacidades que la usada para la zona del norte de Fornax, la Osa Mayor. Pero entonces, claro, estas cámaras estaban realmente mostrando una evidencia muy grande con respecto a lo que le mencionaba, el principio de la cosmología, que tiene que ver con la idea de que el universo es homogéneo isotrópico. Entonces, en ese punto, desde ese punto de vista, pues lo que se quiso lograr era que si se apuntaba el telescopio a tomar imágenes de los dos polos opuestos, norte o sur, en este caso el Tucán en la constelación del sur, y la otra, la Osa Mayor, pues marca el norte, realmente lo que estaban corroborando es ese tipo de existencias. Es muy particular. Entonces, claro, eso estaba más o menos dando como planteando las bases que realmente sí había un universo que se estaba comportando a los principios que se estaban estimando en las teorías cosmológicas actualmente. Bueno, entonces acá, ya hacia el año 2003-2004, digámoslo así, que se logró hacer la imagen más larga de exposición, estamos hablando ya de meses en este caso. Esta fue la constelación de Fornax, y esto es lo que arrojó. O sea, estamos viendo objetos que estamos hablando de 13.000 millones de años, para que, si nosotros sabemos, o al menos se ha estimado desde el punto cosmológico, que el universo puede tener alrededor de 13.700, 13.500 millones de años, pues más o menos. Eso es un más o menos muy grande, porque estamos hablando de millones de años ahí. Entonces, claro, realmente esto encaja dentro de la teoría que tenemos como la más aceptada, que es la teoría del Big Bang, ¿cierto? Hacia ese punto se observaron más de 10.000 galaxias. Esta es la imagen que logró, ¿cierto? Entonces es una imagen increíblemente lograda. Estamos hablando de meses de exposición. Eso es un lujo que pueden dar estos sensores, precisamente por algo muy básico, y es que por el hecho de que nosotros tenemos atmósfera en tierra, esta atmósfera hace que la luz se acumule en las capas altas, ya sea la luz iridiscente o las estrellas se disipan por efectos de difracción y refracción de la luz. Entonces, claro, los sensores se saturan. En este caso, al no existir ese tipo de impedimentos, obviamente no se van a saturar. Inclusive se tuvo el cuidado de apuntar a zonas muy vacías, que no existieran estrellas, como sucede que cuando uno está apuntando a una zona, una nebulosa o una galaxia, por ejemplo, uno ve en el camino que se antepone una estrella brillante. En este caso se tuvo ese cuidado, que no hubiera objetos brillantes que pudieran saturar el sensor para lograr este tipo de imágenes. Este fue el resultado. Entonces, claro, estamos hablando de imágenes que tienen, en este caso, este es, digámoslo así, el objeto más alejado visible en luz, o sea, en luz visible, más alejado que se ha podido detectar desde Tierra. 13.000 millones de años. Entonces, sí, ya pasamos de pronto a otro aspecto ya en tierra, por ejemplo, por ejemplo aquí hay otro tipo de observaciones que sí son más aplicables, al menos tenemos aunque también hay limitantes, que tienen que ver con la radioastronomía, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en este caso es una especie de interferómetro. Un interferómetro es una serie de telescopios que se ponen en conjunto y a la vez todos apuntan a un mismo objeto. Con un telescopio pequeño unido con varios, pues van a obtener una mayor resolución equivalente a la suma de esos telescopios. Eso es práctico
tanto en el visual como en este caso los radiotelescopios, de modo que se tienen que usar, o al menos facilita la tarea si se usan sensores similares, equipos similares, todo eso tiene que ver bastante. Entonces, este es el telescopio GES, el High Energy Stereoscope System. Este está ubicado en Namibia, en la parte sur de África. Ahí el telescopio apunta, o como les dije, con este sistema. Bueno, esas son imágenes, digámoslo así, imágenes del universo del lado visible que se han apuntado. Sin embargo, una tarea que hacen los telescopios que hay en Chile en eso, hay varios telescopios, tanto de radioastronomía como de telescopios invisibles, que apuntan siempre a un mismo objeto. De hecho, los precursores de este tipo de astronomía, hasta donde yo sé, fue precisamente enfocado en Chile, cuando los telescopios en ese momento de la Alemania, de la ESO, de la Agencia Espacial Europea, que tienen en Chile pues su sede principal de plataforma de telescopios, una zona protegida netamente. De hecho tiene como una capitulación como si fuera un país dentro de Chile, o sea, tiene sus propias normas. En esta zona, para protegerse de los malos hábitos que lamentablemente sufren las otras ciudades, ellos tuvieron que hacer esto, pero por fortuna es un reservorio muy importante para el campo de la astronomía. Bueno, ahí, como les decía, realmente la interferometría nació básicamente con los telescopios en Chile, que ellos querían realmente hacer una observación de imágenes apuntando todas al mismo objeto con la misma resolución para luego sumarlas. Entonces, claro, esto arrojaba imágenes de mucha gran calidad y mejores, obviamente, capacidades. Ahora, cuando estamos mirando el universo, pues obviamente estamos limitados según el tipo de longitud de onda en que quiera enfocarse. Cuando hablamos de ondas de radio, estamos hablando de longitudes muy largas, con el espectro, con el tamaño de la onda, por ejemplo, es muy larga, mientras que podemos hablar del otro extremo, que es las microondas, ¿cierto? Perdón, estamos hablando del azul ultravioleta, por ejemplo, rayos X, y el otro extremo, el radio. Entonces, claro, longitudes de onda muy diferentes. Esto hace que sea mucho más, digámoslo así, más versátil. Entonces, claro, cuando se quieren hacer este tipo de observaciones, hay telescopios que están perfectamente dedicados a ver un espectro mucho más estrecho de las longitudes de onda. En este caso, estamos hablando de, por ejemplo, los telescopios submilimétricos, existentes actualmente en Chile también. Entonces, allá tiene una zona de telescopios submilimétricos, y es que están haciendo, obviamente con instrumentación y con procesos algorítmicos en computación, haciendo una serie de reducciones de imágenes para obtener imágenes casi tan buenas como en el visible, solo que estas imágenes son proporcionadas en otras longitudes de onda fuera del visible, de tal manera que aportan gran información. Entonces, la gran cantidad de imágenes que vemos ahí corresponden a la Vía Láctea enfocada en diferentes longitudes de onda. Eso es lo que están mostrando aquí realmente. Entonces, a partir de ello, obviamente, el universo ha tenido una gran digámoslo así, como han salido unas nuevas preguntas, pero obviamente siempre salen unas respuestas que se han afirmado, pero bajo ese precepto, pues que la ciencia siempre se basa en los conocimientos y en las demostraciones. Pues cuando sucede una respuesta, que por fortuna en estos casos sucede, realmente también aparecen una gran cantidad de preguntas nuevas. Eso es inevitable realmente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, enfoques de cómo se ven los objetos en diferentes longitudes de onda y qué cosas se han podido observar. Por ejemplo, la imagen de abajo, como esos chorros que vemos ahí, esos chorros de expulsión de material, realmente corresponden en muchas ocasiones a plasmas o altas energías que no son visibles para otros instrumentos, por ejemplo. Aquí, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, están graficando como el sistema que ellos tienen ahí. Ahí hay como un área determinada. Ahí se van poniendo, digámoslo así, los equipos, se van poniendo en unos vértices, las zonas, los instrumentos. Miren que hay 4 equipos que se fueron agregando ahí. Los que vemos ahí en pantalla. Bueno, de esa manera,
se pudieron ir haciendo las mismas tomas del cielo en el mismo instante y la distancia determinada según los parámetros que tenga el instrumento. Entonces pueden ir desde 25 metros hasta 100 metros sin problema. Bueno, entonces eso hace realmente que la eficiencia de la resolución sea muy alta. Bueno, y ahora, ¿por qué razón puede ser tan importante estas longitudes de onda? Pues nosotros estamos limitados al visible, a un rango del visible, eso que está reducido por la atmósfera precisamente. Pues en este caso las longitudes de onda larga, pues pueden en algunas ocasiones atravesar o pasar, tienen mayor eficiencia en algunas ocasiones, pero los que tienen longitud de onda corta pasan más fácil los obstáculos, digámoslo así, entonces son detectados. Entonces cuando usamos telescopios submilimétricos, obviamente eso tiene que o va a ayudar bastante a este tema. Bueno. Entonces los telescopios es, digámoslo así, que es una serie de telescopios netamente usados para hacer interferometría. Está en una zona, pues, digámoslo así, no con las condiciones tan óptimas que tiene Chile en cuanto a la calidad de los cielos. Sin embargo, hay otros parámetros que se usan allá, se aprovechan de pronto para que no sean tan afectados. Digámoslo así, en Chile, por decirlo así, está muy óptimo para el rango del visible. En las zonas más altas, que es donde hay bastante ya nieve o se congelan realmente la instrumentación, entonces allá en esas zonas montaron los telescopios de Atacama, por ejemplo, que son radiotelescopios. Entonces, en esta zona que es sur de Namibia, muy al ecuador terrestre, cercana al ecuador, entonces se busca como condiciones, digámoslo así, óptimas para cierto rango, en este caso del espectro de los radioondas. Ya este es como detalles en sí de lo que contiene toda esta instrumentación, por ejemplo, cómo están compuestas toda la ingeniería que hay detrás para poder optimizar simplemente las imágenes. En este caso, o al menos siempre se ha notado que para poder captar esos objetos con esas capacidades de ruido tan bajas que necesitan, realmente aquí se recurre es como a los enfriamientos a muy bajas temperaturas para que los sensores generen menos ruido. Eso es lo que se busca hasta en las cámaras digitales que tenemos actualmente. Entre más bajo el ruido tenga el sensor, pues es mejor la imagen. Entonces eso se usa, para eso se usan inclusive gases que enfrían al máximo los sensores para evitar el ruido electrónico que contamina las imágenes. Entonces en este aspecto hay un equivalente en cuanto a la problemática. Por ejemplo, hacia la época de la película química, cuando usábamos la película del rollo que se revelaba en el laboratorio, todo eso, el problema era el grano, digámoslo así. Ese era el grano que acumulaba y perdía resolución la imagen. Si uno ponía un ISO muy grande, pues el grano iba creciendo, entonces se notaba más la delimitación de la imagen como partida. En este caso, los píxeles hacen ese mismo papel, solo que se pueden reducir al máximo o en gran medida con este enfriamiento especial, con equipos especiales. Sin embargo, también se usan ya técnicas muy especializadas. Por ejemplo, en las cámaras SD hablamos de la eficiencia cuántica, que es cuánto al máximo pueden obtener de electrones, de todos los que llegan, de los fotones que reciben, cuánto al máximo pueden acumular. En este caso, por ejemplo, en las cámaras hasta a nivel ya al alcance de aficionado, estamos hablando de cámaras que tienen una gran capacidad. Esas cámaras dicen que tienen una eficiencia cuántica hasta del 86%. O sea, quiere decir que de los 100 fotones están llegando en un instante, puede aprovechar al máximo 86, o sea, siempre hay una pérdida. Y ese 86 siempre y cuando las condiciones sean óptimas de enfriamiento. Entonces, esa es la eficiencia cuántica que requieren muchas veces las cámaras. En este caso de observatorios tan profesionales, pues la eficiencia cuántica seguramente va a superarse, seguramente. Bueno, entonces, esto es lo que, digámoslo así, podría observarse. Miren que esta es una imagen nocturna del telescopio y sus alrededores. Hay una lámpara, incluyendo los reflectores, que en este aspecto no van a afectar. Sin embargo, porque no están mirando en el visible. Sin embargo, estos lugares también tienen que ser alejados. ¿Por qué razón? Porque si hay unas antenas o un juego de antenas, ya sea de telecomunicaciones en general, o otro tipo de antenas, obviamente van a afectar la señal.
Entonces, claro, los lugares aislados tienen que ser especiales también para que no afecten este tipo de tomas, ¿cierto? Por ejemplo, ahora un tema muy, digámoslo así, prácticamente vigente y tiene que ver mucho con las imágenes y es, yo no sé si ustedes han enterado, con el lanzamiento de satélites de Elon Musk, pues de la empresa SpaceX, ellos han lanzado unos picosatélites que son realmente, la intención es reproducir o más bien tener internet a nivel mundial en zonas recónditas, pues el fin es muy bueno realmente, que es innegable, pero esa cantidad de satélites mientras ubican su órbita alta, que en teoría se dice, la teoría pues que, o al menos así nos la vendieron, era que cuando ellos alcancen su órbita estacionaria estable, realmente no van a afectar tanto la visión. Sin embargo, en estos días, la semana presente, por ejemplo, se logró hacer hubo una imagen que se logró de un telescopio observatorio, y esa imagen en ese momento pasó una chorrera de satélites. Esos satélites eran estos satélites lanzados por Elon Musk, realmente los Starlink, se llaman así, los satélites, picosatélites para internet, claro, y eso deterioran todo tipo de imágenes. Entonces no solo lo afecta en el visible, que en este caso es una imagen que quedó en el visible, sino que también lo va a afectar en este tipo de longitudes de onda. Entonces todo eso realmente tiene repercusiones, inclusive hasta estos grandes telescopios enfocados en radio, en algunas ocasiones se han sentido, digámoslo así, afectados cuando tienen intervención, por ejemplo, con la basura espacial. Eso en su momento también está empezando a tener una repercusión fuerte. Quien lo dijera, pero ya está pasando hecho. Bueno, entonces, digámoslo así, Namibia es una de los grandes propósitos también así conglomerados de muchos países que están trabajando en conjunto para ese tipo de tomas. Bueno, entonces vamos a pasar acá a una serie de imágenes perdón, yo paso por acá esta otra. Bueno, voy a buscar por acá esta otra imagen. Yo paso por acá esta. Fer, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué más? Bien. Bien, Ya iba a empezar a grabar, acabamos ya. Perdón. ¿Cómo? Ya acabamos. No, estoy aquí buscando otra diapositiva que me quedó aparte, no sé por qué razón me quedó aparte, entonces aquí ya la estoy buscando precisamente. Ya yo la comparto por acá. Listo. Voy a ver la leche. Pero no. Y los platanitos para que hagamos eso. A ver acá. Bueno, entonces aquí voy a ponerles una serie de diapositivas y voy a compartirles esta. Para hacer la sopita. ¿Qué? Live streaming is on. ¿Estás grabando ya, Nelson? Pues esta última parte por lo menos sí. Ah, bueno. Listo, bueno, te voy a compartir acá. Marcos, ¿cómo vas? Listo. Bueno, entonces, cuando hacíamos la equiparación con respecto a las imágenes que observamos en tierra por grandes telescopios, en este caso hay un procesamiento, o al menos como les decía, hay un alcance ya muy alto desde el punto de vista del aficionado. O sea, los aficionados también tenemos como unas herramientas propias que pueden ofrecernos una gran capacidad de trabajo. Por ejemplo, acá hay una parte que es importante tenerla, pues son telescopios de mediana capacidad,
no son los más finos del planeta, digámoslo así, que dentro de sus alcances están el aficionado recurrir a ellos, por ejemplo. Entonces vamos a hacer simplemente un leve recorrido de instrumentación, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí un montaje básico de un telescopio puede ser, en este caso, una montura que llamamos ecuatorial. Son monturas robotizadas que tienen la capacidad de seguir los astros. Entonces, claro, ustedes ven ahí un teclado pegado en una de las patas del trípode. Ese teclado es la que finalmente le ayuda a usted a ubicar los objetos. Entonces, normalmente estos aparatos traen unos comandos que le permiten a usted orientarse según la localidad. Entonces, ustedes ven en la base donde está el círculo anaranjado, ese se llama el ángulo de la latitud. Corresponde a que usted tiene que equiparar el eje polar de la Tierra, que es esta línea que estamos usando blanca en el eje del telescopio, casi en diagonal, es la línea polar. Entonces la idea es que el ángulo de ese telescopio sea paralelo a la latitud propia, ¿cierto? O sea que la idea es buscar que la paralela tanto del telescopio como en este caso del telescopio como el de la Tierra, digámoslo así, puede serse, digámoslo así, un poco más, se busca es que queden en paralelo, simplemente es eso, se buscan en paralelo para que él pueda seguir los astros. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ustedes han notado cuando sale la luna Pero, sí, contame. o sea, por ejemplo, Marcos, que está en México, Sí. Sí, en el Distrito de México, ¿Qué latitud hay por allá? Sí. tendría que tener un ángulo mayor, o sea, un ángulo polar menor realmente, y un ángulo de apunte mayor, no, al revés. Sí, realmente allá la Casi latitud es más alta, estamos hablando como de ¿qué? 15 a 20 grados, no sé, no más, No, yo creo que no, más. casi, eso es más. Sí, sí. Creo que 70 grados, está bastante cercano ya como a los círculos polares, o sea, está Sí, bastante al alto. septentrional, sí, pero entonces, más o menos, ¿qué latitud pueden tener allá, Marcos? No sé, por ahí 30 grados, no sé, latitud. Pues creo que estamos a 40 grados. Bastante. Inclusive, bueno, en ese aspecto es bueno tener algo presente, y es que a esas latitudes es algo muy importante. Nosotros estamos más cerca del Ecuador aquí en Colombia, estamos hablando de solo 6 grados de latitud en Medellín, entonces eso hace que estamos muy cerca al Ecuador terrestre. En esa parte, obviamente, confluye una gran digámoslo así, como de intercambio atmosférico. Cuando el verano es en el norte y en el sur es el invierno, entonces claro, hay un tráfico de nubes de un lado para el otro, de un hemisferio para el otro, pero ustedes obviamente son combatidos, digámoslo así, por lado y lado de los mares, el Pacífico y el Atlántico, por esas grandes tormentas, digámoslo así, esos huracanes, pero cuando tienen una temporada de cielos es hermosa. En cambio aquí prácticamente tenemos unas épocas muy cortas, que estamos hablando de mitad de año y fin de año, que es cuando están ya estabilizadas las estaciones frías en un hemisferio, por ejemplo, o en el otro. Entonces, en ese momento es que nosotros podemos hacer las mejores tomas. Aquí generalmente, si no hay nubes, hay un cielo despejado un rato y se cubre. Pasa mucho esto. Entonces, aquí hablando de 6 grados, es que la atmósfera es mucho más activa y aparte de ello es más espesa. O sea, el grosor de la atmósfera es muy espesa y eso hace que haya un fenómeno muy particular que llama la extinción atmosférica. Y es, por ejemplo, que ustedes tienen, por ejemplo, un objeto nebuloso, una galaxia, una nebulosa, lo que sea, o un cometa. Y por el solo hecho de nosotros estar más cerca del Ecuador, eso de todo va a ser menos visible, porque la atmósfera es tan gruesa que le va a reducir cada vez luz al objeto que es muy débil en sí. Entonces, claro, se hace menos eficiente. Sin embargo, aquí hay aficionados que logran imágenes impresionantes con equipos muy básicos. Bueno, entonces, a lo que voy es que si aquí tenemos 6 grados de latitud, en la imagen nosotros vemos aquí una línea blanca marcada en la base. Esa base, ahí estamos hablando de alrededor de 40 grados o 45 grados aproximadamente. Entonces, una latitud relativamente alta, septentrional. Entonces, eso hace que sea mucho más fácil, entre comillas, hasta el manejo. ¿Por qué razón? Porque prácticamente ustedes van a tener siempre la estrella polar en el cielo. O sea, siempre está visible. En cambio, para nosotros a 6 grados de altura está muy cerca del horizonte. Y depende del sitio geográfico que usted esté, entonces la limitante es la visual que haya. Eso siempre va a pasar ahí. Entonces acá, como se ve acá, es más o menos 45 grados de altura con respecto al eje.
Entonces, normalmente este tipo de bases, estamos hablando de una base que lo que va a hacer es que usted va a orientar o va a poner un telescopio con unas estrellas de referencia. Él le pone la estrella y tiene un apuntador polar. Ese apuntador polar le va a ayudar a usted a ubicar la polar, y el hecho que usted ya tenga la polar ahí, ya prácticamente tiene el trabajo hecho. O sea, ¿qué es el trabajo hecho? Que se usa que el telescopio se mueva con la velocidad de la Tierra en el sentido opuesto, para que mantenga, si la Tierra va en sentido occidente-oriente, pues el telescopio se va moviendo de oriente a occidente para mantener el astro siempre en el centro del lente o de la cámara. Entonces eso es lo que se usa con estas bases robotizadas. Por fortuna, como les decía, ya han estado al alcance del aficionado, muchas de ellas, y eso ha hecho que se evolucione bastante. Entonces aquí, por ejemplo, se le puede pasar, por ejemplo, que le conecte una cámara reflex, un cuerpo de cámara. Es una cámara muy básica, realmente una Canon T3i, y aquí a la derecha ustedes ven un aparatico que se llama el intervalómetro. El intervalómetro es un instrumento, o puede ser un disparador común y corriente, sino que el intervalómetro es más automático, y lo que se busca con este instrumento es que usted pueda hacer unas tomas programadas. Por ejemplo, usted quiere tomar un planeta o la luna. Entonces usted simplemente le mete los tiempos de exposición a esa pantallita miniatura, tiene unos comandos para agregarle, y le dice a la cámara, cada instante de tiempo usted va a tomar una exposición de un 30º de segundo, por ejemplo, o va a tomar 10 fotos de este objeto durante tanto tiempo, cosas así. Entonces el intervalómetro es un instrumento programable, se conecta a la cámara según la marca, es compatible pues este aparatico, y automatiza un poco más el proceso. Sin embargo, existen cámaras, por ejemplo en el observatorio aquí en Medellín del ITM, tenemos cámaras que se controlan netamente desde el computador. Usted no tiene manera de ver nada en pantalla. Entonces es completamente controlable desde la computadora, y desde ahí se hacen las tomas. Eso pasa actualmente en los telescopios. Entonces, por ejemplo, acá están mostrando un tema muy importante, y es que lo siguiente. Yo no sé si ustedes han notado que en muchas ocasiones, si algunos de ustedes han mirado por telescopio, es que en algunas ocasiones las imágenes, por más que usted le enfoque, no se ven nítidas. Entonces pasa lo siguiente. Ustedes ven ahí en la imagen superior izquierda algo que se llama el colimador. El colimador es un instrumento o ayuda realmente a afinar la óptica desde el punto de vista mecánico. La óptica tiene un tallado especial, y la imagen óptima se obtiene cuando por ejemplo, un telescopio newtoniano, como el que vemos al lado derecho abajo, un telescopio tipo newtoniano, que es de espejo, del telescopio más, digámoslo así, que pueden hacer los aficionados, fabricar los aficionados. Sí, contame de hecho. Yo he visto que las imágenes son muy buenas hacia el centro, o sea, en algunos telescopios muy buenas hacia el centro, pero hacia los lados es muy mala. Sí. Y también el color como que se degrada mucho cuando el objeto está muy hacia los lados. Cuando uno lo apunta muy en el centro, queda mejor. Sí, es correcto. A ver, entonces ya que mencionas eso, entonces ve, vamos a ir ahí. Cuando tenés primero el aparatico que se llama el colimador, es precisamente lo que estaba mencionando Nelson, para que esa óptica quede también alineada y se logre la imagen. Sin embargo, lo que mencionó Nelson ahí, que la imagen se pierde la nitidez hacia los bordes, fuera del centro, es algo que tiene que ver con el tallado propio de la óptica. Entonces hay una parte que llama el parabolizado, cuando estamos hablando de telescopios en este caso newtonianos, el diseño que creó Newton por allá en 1670, algo así, fue el diseño que él implementó a partir de otro que ya existía. Bueno, entonces este señor implementó este diseño que sigue vigente. Es una parábola de tal manera que se busca con un segundo espejo plano enviar la imagen hacia el ocular o el lente. Entonces el telescopio tiene un espejo en el fondo, como se ve del lado superior derecho. Hay un espejo dentro del tubo en el fondo. Ese espejo tiene una tornillería atrás que permite mover el telescopio, lo pivotea para que logre una cierta posición. ¿Cuál es la posición? Que quede muy perpendicular a un segundo espejo que está montado en la mitad del camino, que se llama el espejo secundario. Ese espejo está montado a 45 grados, y esa exactitud va a lograr que la imagen sea óptima, entonces ya sea en el ojo o en el sensor. Bueno, entonces cuando el telescopio muestra esas deformaciones que mencionó Nelson hace un momento, entonces ahí pasa algo. Los telescopios parabólicos tienen un defecto que llama coma. El coma, y es que las estrellas en los bordes se deforman. De esa misma manera, aunque no es propio de los telescopios de Newton, tipo Newton, es la aberración cromática, que es cuando los colores se degradan o se parten en el arco iris prácticamente y no se ven claros.
Eso es un defecto propio del telescopio, se llaman refractores. En este caso, el telescopio newtoniano sufre de coma y si la óptica no está bien paralelizada, no está bien en paralelo, realmente pueden sufrir desenfoques. También pasa eso. Entonces, lo que se logra con esto es que, con un colimador, es que se debe colimar en el momento de la toma. ¿Por qué razón? Aunque se tenga el equipo previamente montado, realmente las condiciones atmosféricas, quien lo creyera, también afecta la óptica en su instante. O sea, la presión atmosférica, la temperatura del lente, va a afectar finalmente la imagen. Entonces, lo que se logra, por ejemplo, cuando vemos este montaje que están en exterior y ustedes lo ven sobre una superficie que es pasto, eso es esencial, aunque pareciera como simplemente que se hizo así, no, realmente tiene un propósito. Montar un telescopio sobre el piso es mucho mejor que montarlo sobre una superficie ya de concreto, ¿cierto? El concreto acumula mucha más temperatura, entonces cuando llega la noche, obviamente esa temperatura baja y esta empieza a soltarse, se empieza a salir del piso y empieza a fluir. Entonces eso pasa en las azoteas, en las construcciones, por ejemplo, si lo tenemos en una carretera fuera de una casa, va a pasar eso. Siempre se busca, idealmente, si hay posibilidad, que sean zonas de este tipo, que sean zonas con pasto, para que esa afectación sea mínima. O sea, prácticamente cuando usted tiene pasto, él absorbe la temperatura en ese instante. Si el momento es frío, el pasto se enfría literalmente o el piso se enfría, o si hay calor, pues también hay reverberación, pero realmente lo asumen muy bien porque la humedad siempre absorbe todos estos problemas. También ahí se ve que la base tiene un nivel, ese nivel es para lograr que el equipo quede muy bien paralelo al piso y no vaya a tener algo que llama el drifting, y es como el desvío o el corrimiento de las imágenes a medida que se van tomando. Entonces, esto también tiene que ver mucho ahí. Bueno, entonces aquí ya tenemos un telescopio, digamos así, un tipo newtoniano. La base fue alineada y a la vez fue nivelada. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, pasa algo, y es que, por ejemplo, cuando uno utiliza o está en unas rocas que sean magnéticas, poder calibrar el norte se vuelve complicado, o cuando tiene varillas y es de hormigón la base, pues ya presenta el problema ese de que se libera calor y hay ese problema, pero también hay un problema con ubicar el norte, Sí, el porque campo magnético. Sí. las varillas van a generar un desfase de la brújula. Sí, es correcto. Por ejemplo, aquí nos pasa en el observatorio. Dentro de la cúpula está una serie de columnas que sostienen el techo, la semiesfera, y esas columnas son metálicas. Eso hace que si usted pone una brújula acá, le va a marcar un norte completamente errado al verdadero. Entonces, inclusive en los observatorios, cuando se hacen los montajes del observatorio, se tiene que tener primero el punto orientado, o sea, orientar la base, cómo va a ser antes de construir. Hay que hacerlo al contrario. Sin embargo, en los lugares que existe la visibilidad de la polar, no van a tener este problema porque prácticamente ya lo solucionan con la polar. O sea, si nosotros recurrimos a brújulas magnéticas, inclusive hasta los GPS se afectan ahí. Entonces, claro, eso va a mandar un dato erróneo, sí, como menciona Nelson ahí. Entonces, claro, eso es muy importante tenerlo presente en la orientación, y lo que se va a buscar ahí netamente es que usted pueda hacer tomas de, digámoslo así, de tiempo de exposición relativamente largo, que en astronomía actualmente en tiempo largo estamos hablando de 30 segundos, que es bastante. Antes las fotografías se hacía por horas, o sea, se puede hacer una toma de 1 hora sin problema, 1 hora. En este momento se hacen por tiempos mucho más cortos, digámoslo así. ¿Por qué razón? Porque existen unos sistemas de compilación de imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una toma de una imagen tomada con ese telescopio de la imagen, y es un cúmulo globular. Entonces, claro, aquí están hablando de que la cámara tuvo unas tomas en este caso, de 90 segundos de exposición, y un ISO que puede alcanzar la cámara en este caso hasta 6400, digámoslo así. Normalmente cuando uno toma fotografías de cielo, se usan fotos en formato RAW, que no es otra cosa que el formato crudo propio de la cámara, que tiene todos los parámetros técnicos. O sea, cuando usted se mete dentro de los parámetros, él indica la temperatura del sensor,
qué tiempos de exposición, le indica todos los detalles que usted no se imagina cuando toma una imagen, por ejemplo, en JPG, por ejemplo, usted lo máximo que le dice es el tamaño, y eso que el tamaño en JPG ya es una imagen que ya ha sido reducida, es un proceso automático que ya tienen de reducción. En cambio, cuando hablamos de procesos RAW, es una imagen que está completamente natural como fue tomada. Entonces, eso guarda la información que es necesaria en este campo de la astronomía, porque la luz es tan baja que debemos aprovechar al máximo esta iluminación. Entonces, esta es una imagen ya, ahí se están haciendo la comparación, ¿cierto? Cuando son tomadas imágenes y vamos a ver acá cuál es el proceso. Entonces, aquí hay un programita que se llama Deep Sky Stacker. Este programita es muy bueno, de hecho es hecho por aficionados para aficionados, basado sobre algoritmos muy reales de lo que ofrecen los telescopios principales en el planeta. O sea, estos son algoritmos logrados a partir de otros que han servido para precisamente obtener imágenes profesionales. De hecho, las imágenes del telescopio espacial Hubble en su momento son imágenes procesadas, y ahí donde se empezó a hacer un fuerte trabajo con respecto a la síntesis de imágenes. O sea, estamos hablando que usted tomaba una imagen, por ejemplo, del telescopio espacial Hubble, que era una cámara digital, nuevo para ese momento, una cámara digital, y esa cámara digital debía ser procesada para reducir, o sea, sacar la imagen real que estaba en el fondo, o sea, traducir esa imagen a lo que nosotros tenemos en el visible. Eso es lo que se buscaba ahí. Entonces, estos programas, por ejemplo, usan esto. Hay cámaras que son a color, como en este caso las reflex, que son las que conseguimos normalmente para nuestras fiestas familiares, digámoslo así. Es como la cámara de la familia, que usted ya la tiene y que tiene los parámetros para que usted vea las imágenes como se ven normalmente para nuestros ojos. Eso es lo que buscan las cámaras reflex, porque están diseñadas para situaciones cotidianas. En este caso, lo que se busca es optimizar esas cámaras para astronomía. Incluso, como son cámaras de color, pues hay una serie de parámetros que usted puede ir manejando desde el computador para aumentarle contraste, meterle filtros incluso para subirle color, contraste, tonalidad. Todo eso se logra con esos programas. Entonces, lo que se logra en esta clase de procesamiento es que usted puede tener muchas tomas o un video. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Se puede tener tomas que son, cuando hablamos de tomas, estamos hablando de una exposición de, supongamos, un 20avo de segundo, un 30avo de segundo, por ejemplo. Cuando estamos hablando de videos, es un consecutivo. Entonces, lo que se busca en este caso es que cuando usted tiene una toma, es una única foto, Mientras que cuando estamos hablando de videos, hay un dato muy particular, y es que cuando usted mete el video al archivo de video, usted le dice, esta cámara toma tantos frames por segundo. Por ejemplo, esa camarita que estaba mostrando ahí, la Canon T3i, es una cámara que está alcanzando alrededor de los 50 frames por segundo, si no estoy mal, si no recuerdo mal. Entonces quiere decir que cuando hablamos de frames es que por cada segundo tiene 50 imágenes. Es lo que antes se conocía como en el video como el cuadro a cuadro, que solo tenían 15 recuadros por segundo. En este caso estamos hablando de 50 recuadros por segundo. Entonces a eso se refieren los frames. Entonces hay varias maneras de obtenerlos. Usted puede obtener imágenes a partir de esto, de usted tener una serie de un video, y el video usted le reduce las mejores imágenes como la atmósfera está fluctuante. Esto va a hacer que en algunos instantes las imágenes sean nítidas y en otros momentos sean borrosas, y es porque la atmósfera actúa como un lente. Cuando usted tiene una capa de aire caliente, se atraviesa una de aire fría, esta densidad cambia, entonces la luz cambia de dirección y eso hace que se desenfoque. Realmente lo que se busca con estos programas es lograr una imagen óptima, y usted le dice, sáqueme las imágenes malas y me deja solo las de esta calidad o mejores. Entonces él automáticamente hace esto de tal manera que está eliminando las imágenes malas de esos fotogramas y ya deja solo las imágenes corregidas o aceptables. Ya con esas se empieza a trabajar. Yo conozco, Fer, un programa muy comercial que es el Photoshop, y tiene una opción de juntar imágenes, Sí. o sea, de como pegarlas en collage. Sí, en un Es apilamiento. haciendo, o sea, como cogiendo los mejores parámetros de la imagen para poder obtener, para poder ver el objeto, o Sí. qué es lo que se está haciendo ahí. Sí, inclusive en este caso,
Es muy importante lo que menciona Nelson. Hay una cantidad de parámetros ahí intrínsecos que tienen que ver con la... si uno se mete realmente en la teoría, que realmente es bastante importante, uno normalmente le dan el programa y usted simplemente le cambia parámetros sin saber qué está haciendo. Pero cuando uno se mete un poco más a la teoría de dónde vienen los parámetros, cómo funciona cada parámetro, por ejemplo, le está explicando, es que estamos haciendo un parámetro que le está reduciendo en este caso el ruido electrónico, en otro parámetro le está dando contraste de esta longitud de onda, y así por el estilo, de tal manera que si usted puede tener presente esos parámetros, puede hacer una imagen más realista sin exagerarle tonos. Por ejemplo, ustedes también seguramente han notado en internet que aparecen imágenes del cielo con unos tonos irreales, y eso pues que irreales es muy relativo porque nosotros tenemos una visión sesgada con nuestra capacidad visual, que es algo biológico propio del ser humano. Cada ser vivo tiene un rango de espectro visible propio. Entonces, claro, lo que se busca es estandarizar al menos esas imágenes con respecto a algo que, basado en la teoría del color, te dicen, el color rojo se comprende este rango del espectro, el azul este otro rango y así por el estilo, de tal manera que uno trate de encasillarse en los parámetros técnicos desde el punto de vista científico, sin cambiarle datos reales a la imagen. Esa es la esencia. Inclusive, en ese orden de ideas, los telescopios de los observatorios tienen cámaras monocromáticas, y usted lo que hace es que usa filtros de colores. O sea, no es una cámara que da color de una vez, sino que usa filtros de colores. Usted usa el filtro rojo, el amarillo, el verde, de tal manera que usted toma una imagen con la cámara y la filtra sobre esa longitud de onda, en el rojo, en el verde o en el azul, supongamos, o hay una infinidad de tonos también que se pueden meter ahí. De modo que lo que está haciendo este filtro es que bloquea alrededor de ese espectro y deja solo pasar ese espectro específico que usted necesita lograr. Por ejemplo, cuando les decía ahora, al comienzo, es que la nebulosa se emite mucho en algo que se llama hidrógeno alfa. Eso es absorbido netamente por la atmósfera. Entonces, hay filtros de hidrógeno alfa que se conectan directamente a la cámara, que vamos a ver enseguida, y esos filtros dejan pasar al máximo esa longitud de onda y bloquean otros. Eso es lo que va a pasar ahí. Entonces, bueno, este es un sistema de apilamiento de imágenes, y lo que hace el apilamiento, como mencionó Nelson también en Photoshop, también tiene esa opción, y es que usted tiene una imagen y la superpone con otra. Eso se usa netamente en la astrofotografía. Entonces, por ejemplo, acá, lo que estamos viendo ahí, por ejemplo, es esto. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una nebulosidad que usa con el programa Deep Sky Stacker. Es un programa libre, se lo recomiendo profundamente realmente este programa. Entonces aquí vemos una imagen al lado izquierdo, una sola toma de 75 segundos, ¿cierto? Listo. En la segunda imagen son 9 tomas de 75 segundos apiladas. El ISO usado es en la cámara de 1600, que es un ISO muy básico, pero hay un detalle que muestran ahí. Ahí dicen cámara DSLR modificada, o sea, es una cámara reflex modificada, que lo que se hace, de hecho ya lo he hecho incluso, y es que usted tiene una cámara, como la que les describí, la de la familia, pero obviamente en este caso no es aplicable pues para la cámara de la familia, es que usted le quita el filtro que tiene sobre el sensor. Ese filtro es el infrarrojo. Ese filtro está hecho para limitar la capacidad de ese sensor para que no se sature con el infrarrojo, por ejemplo, o con el hidrógeno alfa. Entonces, en este caso, al retirar usted este filtro, se vuelve la cámara muy eficiente. De hecho, inclusive cuando usted hace tomas en día, en paisaje, la imagen se ve con lo que veíamos antes como la película infrarroja, se nota. Es que usted todo lo que se emite en verde en el rango de la longitud de onda del verde y el rojo se ve blanco brillante, mientras que lo que está emitiendo en longitudes de onda diferentes se ven oscuras, inclusive negras, completamente. Entonces da un alto contraste. Entonces en este caso hay una nebulosa que se llama la nebulosa cabeza del caballo. Esa nebulosa, por ejemplo, tiene acá necesita mucha exposición para que quede la imagen bien nítida. Entonces, aunque la imagen del lado izquierdo se ve ya rojiza, y es una imagen sola de 75 segundos, la segunda es un apilado de 9 imágenes de ese tipo, ¿cierto? Entonces, mientras que la tercera es, digámoslo así, ya la imagen procesada con contrastes, con ajustes, por ejemplo, para lograr una imagen mucho más detallada. Entonces, claro, se notan los cambios, mientras que la imagen del lado izquierdo no nos da ese contraste. Miren que no se ve como contaminada la imagen, no hay una definición de las líneas de los lados oscuros con los claros.
mientras que la imagen del medio ya nota una delimitación muy clara entre lo que era blanco y negro, ¿cierto? Eso se logra con esas cámaras modificadas. Eso es algo que se hace mucho en el mundo de la astrofotografía actual del aficionado incluso. Bueno, esas son otro tipo de tomas, por ejemplo. Aquí a la izquierda le llama una nebulosa que se llama la Trifida, es una nebulosa muy famosa. Está en Sagitario. La Trifida, por ejemplo, está en la galaxia M33 del Triángulo, la constelación del Triángulo. Bueno, abajo está la famosa nebulosa de Orión, está la nebulosa esta se llama la Herradura, M16 la Herradura, sí, y abajo hay un cúmulo estelar. Entonces esto se hace precisamente con, vea que son objetos tomados con ese telescopio, que es un telescopio realmente económico, no es un telescopio especial. Los telescopios de tipo Newton son los telescopios que están al mayor alcance del aficionado y obviamente facilitan mucho que haya acceso a este tipo de imágenes. Entonces, claro, usted tiene un telescopio básico y una cámara reflex que también es básica porque no es una cámara fina, costosa, y puede hacer este tipo de tomas. Claro, se requiere un poco de conocimiento, estudiar un poquito, irle como trabajando a la teoría del procesamiento de imágenes, a qué se deben los colores, por ejemplo, para usted saber qué va a utilizar, ¿cierto? Eso ayuda bastante en ese aspecto. Entonces, estas son imágenes ya finales, pues obviamente con un logro muy alto. Miren la gran cantidad de estrellas que se ven ahí alrededor de esos objetos. Esas estrellas, si usted lo hace en una sola toma, no se logra fácilmente realmente. Entonces, aquí hay algo muy particular. Ustedes ven ahí en la leyenda que tiene en la parte superior que esas imágenes fueron tomadas tomas principales y son procesadas con sistemas de, en este caso Photoshop, por ejemplo, ¿cierto? Aquí dijeron, le ajustaron los niveles de brillo usando Photoshop, por ejemplo. Entonces, hay otra manera de hacer las tomas actualmente en los observatorios y en los aficionados serios, y es hacer las tomas de calibración. Entonces, cuando hablamos de tomas de calibración es que usted debe tener el mismo sistema óptico con la temperatura del momento, hacer unas tomas especiales. Hay unas tomas que se hacen, que llaman dark, flat, file. Ese tipo de tomas lo que hacen es que cuando usted toma una imagen del cielo, el sensor propiamente tiene unos defectos, que es por sobrecalentamiento. Por sobrecalentamiento los sensores van apareciendo píxeles muertos. Entonces lo que están señalando acá, por ejemplo, es como un ruido electrónico, que es aunque se ve blanquito ahí, realmente no es una estrella, sino que es un píxel muerto de la cámara, es una zona brillante, o sea, que se murió ese píxel de esa región. Entonces, lo que se hace con esto es que usted está caracterizando el sensor de su cámara, cuando usted toma imágenes de calibración. Entonces lo que se hacen es que usted toma una serie de imágenes del cielo, por ejemplo, supongamos que tomó 20 fotos a la nebulosa de Orión de 10 segundos, por decir algo. Entonces las tomó y las grabó. En ese mismo, apuntando a la misma zona, en la misma hora exactamente, apenas terminó esas imágenes, usted va a tapar su telescopio y va a hacer unas tomas del tiempo de exposición más corto posible que le dé el telescopio para hacer una imagen de calibración. Entonces usted hace la toma y hace la misma cantidad de tomas idealmente que las que tomó en el cielo. También hay otra que es tomar o hacer la toma con el máximo tiempo de exposición que da la cámara en algunos casos, ¿cierto? O al menos subirle un poco el tiempo de exposición. Entonces lo que se hace es sumar esas imágenes con esos programas y se suman las imágenes que se toman de imágenes de calibración con las imágenes de fotos reales y se restan. Ya automáticamente unos programas lo hacen, usted no tiene que meterle los parámetros, sino que usted le dice, ya tomé unas tomas DAR, o la hizo en las imágenes como tal, los flat, por ejemplo, y así, por el estilo. Eso es lo que le pide el programa y ya usted los mete ahí y de esa manera usted ya logra hacer las imágenes. Entonces, eso es básicamente lo que se logra actualmente con este tipo de telescopios. Yo miro acá algo. Con este tipo de telescopios, y es que usted ya puede hacer imágenes de calibración de muy buena, digámoslo así, con muy buenos logros, y es que usted le resta las imágenes malas o las secciones malas de ese sensor, le resta las imágenes finalmente. Eso hace que sea obviamente mucho más eficiente hacer las tomas.
eso siempre va a ser de mucha utilidad. O sea que este es como, digámoslo así, como a grandes rasgos los que se logra desde el punto de vista del aficionado, basado en los parámetros que ya han existido en los grandes telescopios. El primero, obviamente, el pionero para nosotros fue el telescopio espacial Hubble. Sin embargo, los telescopios de esos, si nosotros vamos en el tiempo, ese sistema de telescopios datan desde los años 60, ya estaban haciendo pruebas de montaje, ya tenían telescopios allá, y ya cuando empezó la era digital ellos ya estaban muy adelantados en ese aspecto. Tanto así que todo lo que ellos estaban haciendo eran realmente tomas digitales todo el tiempo. Entonces, es basado realmente en todos los conocimientos que han hecho los grandes observatorios, que los aficionados han sabido coger y acumular de tal manera que se aplican a las tomas de imágenes realmente de los aficionados. Eso es lo que se logra actualmente con la astrofotografía, que usted tenga bajo parámetros muy precisos, usando digámoslo así, imágenes basadas en telescopios profesionales, ¿cierto? Entonces, esa era como la principal idea de la charla de hoy. Dentro de 8 días, que va a ser como una sesión ya prácticamente final, y es que vamos a tocar vamos a irnos con unas imágenes de cómo se logran unas imágenes del proceso, vamos a ver el proceso de cómo, con imágenes reales, cómo se logra una imagen final. Vamos a verlo aquí con una simulación en el computador, o si no, les pongo en la diapositiva para ver cómo se logra ese tipo de imágenes. ¿Listo? Bueno, no sé, yo sé que hay mucha información así, pero al menos como la idea es como de pronto que se enteren de cómo opera este mundo de la astronomía, y en este caso la astrofotografía, que es lo que de pronto he recalcado en estas últimas clases. También he mencionado que hay otro tipo de fotografía mucho más económica y que es viable, y es la fotografía con webcam. Usted puede conseguirse una cámara webcam, la económica, y usted puede hacerle simplemente retirar su lente de esa cámara, y así no tiene que sacrificar la cámara de la familia, por decirlo así, y conectársela a un telescopio y hacer pruebas. Hay software ya dedicado a hacer este tratamiento de imágenes, eso se puede hacer también. Entonces también voy a tocar un procesamiento de imágenes con una cámara webcam, que es ahí se puede hacer, cualquier persona realmente está al alcance de hacerlo sin problema. ¿Listo? Entonces no, esto era básicamente lo que le quería decir con respecto a la toma de astrofotografía, y no sé de pronto qué inquietudes puedan tener ahí, o si de pronto les puedo complementar con algo más, o quieren que toquemos un tema en la próxima sesión en específico, no sé. No sé qué opinan ustedes.